Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de En Uniandes, gestiona tu éxito profesional. Sigue una maestría en Sistemas de Información Gerencial. Duración 4 semestres. Sede Ambato, Ibarra y Santo Domingo. Porque una maestría Uniandes hace la diferencia. To the high of your dreams. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Finalmente el Ecuador conoció el denominado Plan Económico. Se esperaba con atención y yo diría hasta con ansiedad el anuncio presidencial. Se trata de definir la ruta por donde va a transitar el país en los próximos años. El propósito gubernamental es estabilizar la economía, mejorar la producción y generar empleo. Todo esto atendiendo la compleja situación que dejó el gobierno anterior. Los sectores empresariales han expresado su satisfacción por el contenido de este programa. Esto, como es natural, ha merecido críticas de los opositores que provienen del sector del correísmo, que afirman que el plan elaborado por el gobierno de Lenín Moreno es neoliberal. Es un propósito ambicioso, suena a un ideal cercano a lo perfecto. Su implementación se vuelve incierta y provoca dudas. Hay cambios tributarios interesantes, hay incremento de impuestos en seguros de salud y medicina prepagada, se mantiene el impuesto a la salida de las divisas, se elimina el impuesto anticipado a la renta. Se sabe entonces, a través de este mecanismo, de dónde se obtendrá, de dónde se sacará el dinero. Sin embargo, no se sabe con precisión cómo se reducirá el gasto público. No hay nada sobre el seguro social, tampoco sobre el rol del Banco Central. No se tiene claro cuál es o cuál será el rumbo nacional sobre acuerdos comerciales. La deuda sigue siendo un misterio a pesar del anuncio de una renegociación de créditos con la China. Entonces, estos temas son los que vamos a plantear esta noche aquí en nuestro programa y la invitada es la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos y vamos a empezar de modo inmediato. Como habíamos señalado, el tema de la deuda se vuelve central, fundamental. Para eso hay que saber cuánto debemos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias. A esta hora. En primer lugar, yo creo que es importantísimo hacer una pequeña aclaración a la introducción. Ya, claro. O sea, definitivamente no hay incrementos de impuestos. Lo que hay es liberación de algunas excepciones que se tenían. Pero hay creación de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la medicina prepagada y a la medicina... No es creación. Antes no se cobraba el IVA, ministra. Pero eso es una excepción es una excepción. Adicionalmente, es que si vamos a tener que poner las cosas y los conceptos como son, si yo hubiera impuesto 2 puntos más, 14 puntos a tal o cual situación, entonces estamos creando. Ministra, yo no estoy creando. Está creando un impuesto no del 12% estamos creando. Estamos quitando una excepción de un impuesto que permanecía. Ministra, ¿sí? El tema de la deuda, porque vamos a hablar del tributo más adelante. Sí, porque después seguramente... Sí, vamos a tratar ese tema central. Es. Se necesita saber la cifra de la deuda. ¿Cómo hacer? A ver, la cifra de la deuda en este momento, efectivamente hay una discrepancia, digámoslo así, debido a que ha surgido un anuncio por parte de la Contraloría con una revisión, ¿no? Y ellos han emitido un criterio de que la deuda es más allá de lo que debería ser o por ley está establecido. Yo creo que aquí el tema fundamentalmente también está en el tema de definiciones. Efectivamente, los pasivos que hemos encontrado a nivel general son bastante amplios, ¿no? Hay que manejarlos adecuadamente. Pero desde el punto de vista de la definición que actualmente habla el Código de Planificación y Finanzas Públicas, la deuda como tal
no ha superado el 40%. Está por debajo de ese 40%. Está por debajo del 40%. Pero usted es partidaria de que este informe de la Contraloría sobre la deuda sirva como elemento sustancial, básico para cualquier cosa. Yo creo que el informe de Contraloría, desde el primer considerando, pone en el tapete una situación que es importantísima definir para todos los ecuatorianos. Y es precisamente qué es lo que corresponde al cálculo de la deuda, cómo debemos de calcularlo. Y mire usted, yo creo que se comienza o se introduce un aspecto que es fundamental. El hecho de decir, necesitamos establecerlo vía un porcentaje, ¿de dónde sale ese porcentaje? ¿O es que necesitamos establecer factores que puedan en determinado momento ser los que determinen ese concepto? ¿Usted cree que es preciso preparar un proyecto de ley para que este techo, este límite, sea revisado? Yo creo que lo que tenemos que hacer en primer lugar es trabajar con ese programa de fortalecimiento, ¿verdad? Creo que a partir de ese programa vamos a determinar exactamente qué es lo que necesitamos y creo que el país se va a enfrentar a una situación de transición hasta que definamos los conceptos se de estabilice medición. Un poco la información. Sí. ¿Por qué? Porque mire usted que aquí hay una discrepancia que es importantísima a tratar. El hecho de si es consolidado o si es global. Ese es el debate central. Es el debate, ¿no? Y básicamente también desde la perspectiva de decir, bueno, si es, porque la consolidación no es mala. El aspecto de consolidar es un tema que es bastante positivo. El problema es que discutimos qué consolidamos o qué no consolidamos. Y entonces pero todo es deuda a la final, pues, ministra. Claro, pero... ¿Lo consolidado o no lo consolidado? No, pero el problema es el criterio con que se determina. De hecho, yo me hago algunas preguntas que tendrán que salir en el momento en que se analicen las cosas. Por ejemplo, se dice que el IES no es parte o no debería ser parte de la conciliación, que los gobiernos autónomos descentralizados no deberían ser parte de la conciliación. Entonces yo pregunto, ¿por qué la Corte Constitucional acaba de ligar al Estado Nacional con el 40% del IES? ¿Somos o no somos individuales? ¿Por qué actualmente entre el 92 y el 98% de los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados dependen del gobierno central? ¿Somos o no somos una sola cuestión? Se lo pongo como elemento que en el momento habrá que resolver. Es decir, esta consolidación o no consolidación, porque tendremos que definir, insisto, qué es lo que más corresponde o más compete a este tema. Esta consolidación va a tener que resolver esos temas. Va a tener que resolver si realmente el Estado ecuatoriano no está interrelacionado completamente o no. Ok, ministra, y sobre este tema de la deuda tenemos una pregunta que le formula Vicente Albornoz, conocido analista de temas económicos. Adelante entonces con la pregunta. ¿A dónde la veo? Me está tratando. Hola Marielsa, qué gusto, muy buenas noches. Tengo una primera pregunta. Cuando tú fuiste ministra en el año 2008, el Ecuador entró en moratoria, dejó de pagar unilateralmente su deuda pública. Esa fue una decisión que le costó muchísimo al país, una decisión que nos bloqueó el acceso a mercados financieros internacionales y que, entre otras cosas, nos llevó a que nos endeudemos en condiciones tan onerosas con los chinos. Hoy el Ecuador está muchísimo más endeudado que cuando fue declarada la moratoria cuando tú eras ministra. Quisiera conocer por qué sí hay que pagar la deuda que tenemos hoy y no había que pagar la deuda antigua. ¿Cuáles son las razones? Porque los mercados financieros internacionales están muy preocupados contigo en el puesto de ministra porque tienen susto que vuelva a haber otra moratoria de parte del Ecuador porque ahora tenemos mucho más deuda y que ha sido contratada con condiciones mucho más criticadas. ¿Por qué hay que pagar la actual deuda y por qué no había que pagar la vieja deuda? Bueno, está claro, porque la una es buena y la otra es mala, un poco. Bueno, primero hay que comenzar a decir que tan preocupados están de que esté yo que el embajador norteamericano me felicita por el programa. Sí. Que me invita para que conversemos en la mesa. O sea, qué casualidad. Pero no sé si eso le contenta o le preocupa a usted. No, a mí no me preocupa ni me contenta. Es algo que tiene que... Es un devenir normal de los países. Sí, claro. Mire usted qué casualidad, ¿no? ¿Verdad? Mire qué casualidad
que todos los que de alguna manera tienen que intervenir en el tema de financiamiento, resulta que nos felicitan. Pero bueno, ese es un pasar. Segundo, creo que hay un error fundamental y gravísimo. El decir que por las medidas que se tomaron o la solución que se logró, los ecuatorianos tuvimos cerrados los mercados. ¿Y entonces por qué nos endeudamos, pues? ¿Pero con quién nos endeudamos? Entonces, ¿y a qué costos nos endeudamos? Con los mismos que yo solucioné. Emitimos bonos exactamente igual. Entonces ahí yo no entiendo. No entiendo cómo yo pude haber cerrado los mercados si resulta que hoy la deuda comercial con los bancos comerciales está por encima de lo que yo le tomé, creo. Ahora, pero, ministra, lo que dice Vicente... es un error fundamental. Sí. Yo voy a contestar lo que le dice. Yo voy a contestar. Okay. Adicionalmente, el que haya sido más o menos cara, tampoco es un error fundamental, porque, a ver, básicamente lo que se dice es que el riesgo país es el que determina los puntos adicionales sobre bases, ¿no, verdad? Yo le pregunto, ¿el riesgo país depende de una acción del pasado? No. Depende de muchísimos factores, y entre esos, cuán bien o mal se hayan manejado durante, déjeme decirle, después de más de 10 años de la solución. Pues. Justamente, mire usted que hace 2 días, creo que fue publicitado, tuve un desayuno con los congresistas norteamericanos y el propio embajador norteamericano. Y él les explicaba y les decía que no se trataba de un solo factor y que definitivamente en el Ecuador habían condiciones que habían hecho durante todo este periodo poner condiciones negativas. En ningún momento... ¿Usted cree que no afectó eso del default? Yo creo que el tema va por otro lado. El tema va por una condición de haber necesitado efectivamente los recursos del Ecuador. Segundo, de haberlo hecho en condiciones poco favorables. Es decir, tomar condiciones que no necesariamente iban por el lado del costo. Y le explico por qué. En determinado momento uno puede acceder a situaciones costosas. Ojo, una cosa son las condiciones que tienen que ver con el costo, que son los intereses básicamente, y el plazo, pues, en el sentido de que cuánto nos aprieta en el corto plazo la entrega. Y otra cosa son las condicionamientos o las cláusulas adicionales que hay. Como por ejemplo el hecho de cómo podemos salir o recomprar de esa deuda. Como por ejemplo el hecho de cuánto costaría si uno recompra esa deuda. O imposiciones que le pongan a un país. Y entonces el gravísimo problema que en todo caso habría que medir hasta qué nivel lo tenemos es precisamente cuánto margen de movimiento nos da esas clases. Y justamente sobre eso tenemos otra pregunta que le quiero formular. A ver. Pero déjeme terminar porque yo no le contesté. Porque el tema central... ¿Por qué esta deuda sí debe pagarse y por qué la otra no? Porque en la otra, la deuda venía y era un resultado de una historial de abusos y un historial de ilegitimidad, como por ejemplo el que unilateralmente se nos suban los intereses de 6 a 21. Es decir, había una serie de renegociaciones, de conversiones de bonos que quedó perfectamente claro, en el cual unilateralmente prácticamente se nos puso en una condición de dependencia total y absoluta. Lo bueno fue que el Ecuador encontró un camino, y yo insisto, y jamás dejaré de decirlo porque tengo las pruebas. Tengo las pruebas. El Ecuador jamás hizo algo que no estuviera previsto y que estuviera, digamos, aceptado por el mercado internacional. Nosotros sentamos al diálogo a quien no quería sentarse al diálogo. Nosotros hicimos y planteamos una subasta y terminamos, no le pusimos el puñal en el pecho absolutamente a nadie. Ok. Ministra, tenemos otra pregunta. Rosa Matilde Guerrero, sobre el tema deuda y Fondo Monetario Internacional. Que hay que negociar con los organismos internacionales. Y ahí, ministra, la pregunta. Usted, con su experiencia, sabe que la única forma de conseguir tasas bajas y plazos de alrededor de 20 y 25 años es en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
¿Cuándo y cómo lo hará? A ver, yo discrepo. Como que no hay otro remedio que el FMI. Yo discrepo. Yo pienso que todavía hay algunas alternativas adicionales. Sin embargo, sí, creo que un elemento importantísimo y dentro de la estrategia que en general hemos planteado y hemos dado a conocer al país está el tratamiento con los multilaterales. Pero el primer paso con los multilaterales en realidad va desde otra perspectiva. Va desde la perspectiva de decir que vamos a tener que lograr flujos netos positivos. ¿Por qué? Porque en este momento ese dinero de los multilaterales resulta, o lo que estamos programados dentro de los multilaterales, resulta más pequeño de lo que las amortizaciones y el servicio de la deuda estamos nosotros pagando a los multilaterales. Entonces, más bien, yo diría que ese flujo neto debería de ser positivo. Ahora, ese flujo neto podría ser definitivamente, este hablar o este negociar con los multilaterales podría ayudarnos a mejorar los otros tramos. Pero eso es como estrategia, digamos, que claro, si llegamos a un acuerdo adecuado con los multilaterales, la negociación con China puede resultar más adecuada. Podríamos, sí. Pero ahí viene justamente el tema de ver cuáles son las cláusulas, las condiciones que están inmersas en el tema. Ahora, para contestarle a Rosa Matilde, a quien le mando un saludo a la distancia, no solamente creo que la vía son los multilaterales. Yo creo que hay un par de caminos más que también deberíamos explorar. Y segundo, bueno, para abril estoy en Washington ya conversando con los multilaterales. Y entonces... En abril, o sea, estamos en abril, pues, ministra. Ya, para abril, ya. La próxima semana, ¿qué? Así es. Usted ya va a ir a negociar. Voy a ir a empezar las negociaciones, ya, a negociar y un poco a exponer cuál es Es la figura de reperfilar la deuda, un poco así podríamos plantear lo que usted propone. Yo realmente lo que planteo es un manejo integral de los pasivos. Es lo que propone. Es un manejo integral de los pasivos. Ahí sí. Con China también nos tenemos que sentar. Ya. También con China nos tenemos que sentar. Y mientras hace usted eso, tiene que buscar dinero y seguir endeudándonos. A ver, el plan o la estrategia que se propone efectivamente tarda un tiempo en todo el tema de renegociación. Por eso es que nosotros lo que hemos querido es defender de alguna forma, por decirlo así, el plan inicial o el planteamiento inicial del presupuesto para mantener los niveles de flujo de financiamiento que estaban programados. Pero como las fuentes están identificadas, lo que también pretendemos es cambiar esas fuentes a situaciones más positivas. Ok, tenemos una pregunta sobre el tema con Pablo Dávalos, que habla justamente de la liquidez que se requiere para atender estas necesidades. Estimada ministra de Economía, dígale al país cuál es su plan de liquidez para la economía nacional. ¿Va a renegociar la deuda externa? ¿Va a renegociar los contratos petroleros? ¿Va a renegociar los contratos con las empresas telefónicas? Ahí está. Bueno, efectivamente hay toda una estrategia que tiene que ver con rescatar flujos que nos corresponden. Tiene que ver con, como hemos dicho, comenzar ya a manejar los pasivos para aliviar la carga de pago del servicio y amortizaciones de deuda, ¿no? Pero fundamentalmente en este momento lo que vamos a cuidar es nuestra liquidez en ahorros. ¿Y tiene vencimientos cercanos, ministra, que tiene que atender? En este plazo tenemos algunos pagos fuertes, aunque en abril están alrededor de en este mes están alrededor de los 1.800 millones, me parece. ¿Y usted no tiene ese dinero? No, ya hemos pagado durante todo este mes una parte y falta, me parece que faltan algo así como 500 y algo de millones para la próxima semana. ¿El gobierno, el Estado, tiene liquidez, tiene dinero para pagar salarios, para atender obligaciones, para cumplir compromisos? Estamos manejándonos con una liquidez mínima, pero que todavía no compromete el funcionamiento. Esa liquidez usted la atiende fundamentalmente con el tema tributario, con lo que genera con el tema tributario, con el tema de las empresas. Estamos trabajando fuertemente con las empresas públicas también. ¿Para qué? ¿Pero para bajar? No, pues es que las empresas públicas... ¿Qué empresa pública le genera a usted beneficios? Bueno, le doy una noticia. El día miércoles mande las cámaras para que vea cómo
metiéndose en las empresas públicas se encuentran valores que están represados. ¿Qué empresa, por ejemplo? En este caso, CNEL y CNT. Bueno, son las dos, pero ¿sí? si le digo TAMI, si le digo los canales Estamos incautados, hablando, y si le digo... ver, en el caso de las empresas públicas se ha hecho un análisis, ¿no verdad? Y se ha estructurado cuáles son aquellas empresas que se tienen que liquidar. Eso vamos a ¿Cuáles son sí. aquellas que se tienen que repotenciar para poder sacarles mayor provecho? Porque perderíamos más si se venden o se liquidan. Okay. Y aquellas que per se tienen un excedente o tienen un manejo excedentario. El problema ahí está en meternos a ver precisamente la optimización de ese manejo de las empresas. Okay. Vamos a ir a una pausa, tenemos la publicidad y enseguida entramos ya a fondo a tratar el plan económico que fue presentado por el presidente Lenín Moreno el pasado día lunes. En un instante es con usted, a ver. Que en realidad es programa económico. Programa económico el que ha presentado Lenín Moreno. En un instante. Continuamos con más de Hora 25. Hasta finales de abril, el gobierno entregará a la Asamblea un proyecto de ley urgente con reformas para aplicar las medidas económicas. El programa de estabilización fiscal y reactivación productiva está fundamentado en 14 medidas que giran en torno a 4 ejes: estabilidad y equilibrio fiscal, reestructuración y optimización del Estado, equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización, así como la reactivación productiva. Con estos 4 ejes se prevé reducir el déficit fiscal del 5.64% al 2.47% para el 2021 y atraer inversiones en alrededor de $7.000 millones entre el 2018 y 2021. Uno de los elementos estructurales que el gobierno busca superar es el crecimiento de la deuda. Según analistas, si se consideran todos los pasivos del Estado y no solo la deuda consolidada, las obligaciones serían cercanas a los $70.000 millones. Justamente el primer eje de su plan económico busca disminuir el endeudamiento con mayor eficiencia en la recaudación tributaria y buscando mejores condiciones de financiamiento de la deuda y contratos petroleros y de preventa. Recaudaremos 810 millones adicionales entre el 2018 y el 2021. A partir de medidas de control tributario, se racionalizarán 5 beneficios tributarios, de más de 130 existentes. Esto significará 1.037 millones adicionales. El segundo eje del programa tiene que ver con la reestructuración y optimización del aparato estatal. Eliminaremos ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Hasta el 2020 suprimiremos 7 de las 22 empresas públicas de la función ejecutiva. Otro pilar es el equilibrio del sector externo y la sostenibilidad de la dolarización. Moreno anunció el incremento de aranceles para un máximo de 375 partidas por un plazo de 1 año. Con este plan económico se espera fortalecer las exportaciones con nuevos incentivos, como un proceso de amnistía tributaria para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Representarán ingresos adicionales por $1.600 millones. También se eliminará el anticipo del impuesto a la renta en el 2019, así como la reducción del impuesto a la salida de divisas, aunque no detalló en qué porcentaje. Se devolverá el ISD y otros tributos a los exportadores que demuestren ingreso neto de divisas. Todas las nuevas inversiones que se lleven a cabo entre el 2018 y 2019 tendrán un tratamiento progresivo de incentivos tributarios. El último de los ejes está enfocado en la reactivación productiva, apoyándose en el sector privado. Moreno ratificó la meta de aumentar en 7 puntos el empleo adecuado, así como reducir la pobreza extrema por ingresos en alrededor de 5 puntos. Las acciones a tomar, que serán desarrolladas a través de 14 medidas, descartan un incremento de impuestos. Asimismo, se creará un nuevo marco normativo para incentivar la llegada de la banca internacional que financie créditos de inversión. Se racionalizará los costos a las transacciones de acciones para fortalecer el mercado de valores. Se reducirá la norma que responsabiliza a los accionistas de una empresa por las acciones del administrador y se establecerán nuevas modalidades de contratos laborales. Ministra, el tema fiscal se vuelve también central a esta hora. ¿A cuánto asciende el hueco fiscal en el presente periodo? Bueno, en este momento estamos en el 5 punto y algo por ciento, como lo hemos mencionado, el déficit. Comenzamos por un análisis de decir, bueno, ¿qué es lo que está en la proforma? ¿Qué es lo que está, más que proforma, presupuesto ya? ¿Qué es lo que está en el presupuesto? Y nos dimos cuenta que muchos de los ingresos que se habían previsto no iban a ser posible obtenerlos. Básicamente, lo que era la venta de bienes públicos.
Eso no se logró, no se No concretó. se logró, y adicionalmente creo que se le puede dar otro giro para aprovecharlo como un apalancamiento en otro tipo de acciones. ¿Y el ingreso por vía tributaria sí atendió adecuadamente esa necesidad? El ingreso por vía tributaria efectivamente lo vamos a incrementar en 1.608 millones para poder manejar, digámoslo así, completar lo que se había programado. De tal forma que partamos con lo inicial, partimos de lo mismo, digamos, como se había pronosticado al principio, que era uno de los principios sobre los cuales yo de alguna manera me comprometía a manejarlo, ¿no? Para poder entonces sí plantear una reducción paulatina. ¿Y eso entonces se va a lograr a través de qué medidas? ¿Austeridad, por ejemplo? ¿Reducción del gasto público? Lo primero, eficiencia. Lo primero, eficiencia en la recaudación. Ya. O sea, tenemos una serie de situaciones que nos impide recuperar todo lo que debe de ser aportado debería de pagarse. Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos más importantes que tenemos también es el tema de los juicios que existen, ¿no? El incentivo que hay para generar juicio. Entonces, lo vimos desde la perspectiva. Primero, tomar medidas que eviten la elusión y la evasión de impuestos. En ese sentido, todo lo que es el tema de facturación electrónica, todo lo que es el tema de los perfiles, todo lo que es el tema de lograr, por ejemplo, una correcta valoración de los bienes importados, tiende, o mejor dicho, va a mejorar la recaudación porque vamos a tener menor diferencia. Y lo que tiene que ver con el tema de todos estos juicios que están, o de todas estas personas que no han podido cancelar, aunque no tengan juicios, que en ese sentido, sí, claro, cancelar, entonces lo vimos desde dos perspectivas. ¿Pero esa figura de la condonación, usted cree que es adecuada? No es una condonación. Lo que estamos haciendo es una remisión de intereses, multas. Se perdonan las multas, los intereses, las multas y los recargos. Que no es condonación. Condonación es cuando usted elimina el capital. Okay. ¿Ya? Entonces vamos a ver. El tema es el siguiente. Esto fue planteado, o desde mi perspectiva primero, fue planteado en una visión de reactivación productiva. Y le explico por qué. Porque realmente los medianos, pequeños y micro son las personas que más sufren en momentos que estamos con recesivos, ¿no? Y son los mayores dinamizadores del empleo. Ese es un hecho. Entonces lo que queríamos era no solamente darle una remisión de intereses, porque ya en el pasado habían existido una remisión de intereses, claro que generalizada, ¿no verdad? Sino que en este caso poníamos adicionalmente el hecho de dar un plan de pagos. Es decir, un periodo de pago que pensamos que en 2 años puede ser lo cómodo o lo posible para estas unidades productivas, el de volver a producir y dividir su deuda de capital en el SRI fundamentalmente, no en 2 años. Pero no solamente eso, ¿por qué? Porque el problema es que tenían también problemas con el IES, con los intereses y las moras del IES, y adicionalmente para unidades productivas con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, en un primer periodo, en una primera etapa, se vio esta situación, más que como recaudatoria, como reactivadora. Perfecto. ¿Y más o menos cuánto se piensa obtener por esto? Eso está en 160 y algo. No es una cosa esa etapa. Y justamente, como veíamos la necesidad de generar un elemento recaudatorio, decidimos que deberíamos de ampliarle hacia las grandes empresas. ¿Y ahí a cuánto asciende? Y entonces ahí sí asciende a 680 o algo más o menos. A un 800, pero en total, con todas las medidas, se llega a 1.600 pues bueno, y algo, está bien, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese caso, lo que sí vimos es que estas empresas no iban, aquellas empresas que tuvieran juicios con el Estado, no iban a ser los que ya están con juicio no se benefician de esta acción o condonación. No, condonación no. Ministra, en el tema tributario, hay quienes señalan que hay ciertos asuntos que requieren explicación. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Esto estaba planeado con la idea de reactivar al aparato productivo. Sin embargo, esta postergación de la reducción que
¿Qué puede generar? ¿Qué puede provocar? Digamos, no hay una postergación. Lo que se está viendo es el mecanismo más adecuado para ir resolviendo o disminuyendo el ISD gradualmente. ¿Y por qué? Porque le cuento que yo, como soy curiosa de buscar no los instrumentos fáciles, digámoslo así, como para que el público lo entienda. En economía hay instrumentos que son así como que están en la percha del supermercado, como por ejemplo el IVA, que entre paréntesis, tanto se habló de que iba a subir el IVA y ahora nadie se hace cargo de esas palabras. Y nadie dice, perdón, me equivoqué. Y llegaban al 16, al 15%. 16 aquí, y nadie dice, perdón, me equivoqué. Qué falta de caballerosidad. ¿No, verdad? ¿Qué no le parece? En todo caso, pero bueno, entonces en economía tenemos así esas cositas así que uno puede tomar. Y evidentemente, no, yo me voy más por, no importa que cueste más trabajo, no importa que haya que trabajar más, pero si eso duele menos, hay que hacerlo. Entonces, comenzamos a ver una serie de situaciones y mire, yo todavía tengo que estudiar más a fondo ciertas cifras que, por ejemplo, me ha dado el Banco Central en términos de casos específicos de los flujos con exportaciones y de lo que realmente está entrando al país. No quiero pensar, creo que hay que pulir esa información y hay que meterse más. Hasta este momento? ¿Qué idea me da? Me da una idea de que hay un gran volumen de producción nacional a través de las exportaciones que aparentemente vamos a tener que verificar de mutuo acuerdo qué es lo que se debe quedar afuera y qué es lo que tiene que entrar. Con lo cual el impuesto a la salida de divisas, ¿qué pasa? Es que imagínese usted, si el impuesto a la salida de divisas, ¿no, verdad? Si ese flujo ingresa, ¿no le parece a usted que podríamos revisar el impuesto a la salida de divisas porque, de alguna manera, los capitales están ingresando al país? Es más que lo que sale. Y no solamente eso, sino que los capitales que ingresan, que deben ingresar al país, existen. De modo que usted podría anunciar esta noche que hay una idea ya, un planteamiento ya de revisar lo del impuesto a la salida de divisas. Siempre lo hemos anunciado, y lo hemos anunciado en dos sentidos. En el sentido que lo he dicho porque lo dije el día que presenté el programa, ¿no? De otra manera, a lo mejor con varias palabras, yo soy creativa a veces en mi lenguaje, ¿no, verdad? Lo digo de distintas formas. Y segundo, lo hicimos en la medida en que, en ocasión, mejor dicho, también de alguna forma hay que ver cuánto se exporta, cuánto se importa, y si neteamos y queda algo positivo, entonces paulatinamente interesante. Vamos ¿Se podría revisar el ISD en base a esta información que usted tiene? Definitivamente. Ok. Vamos a conocer elementos adicionales en torno a la reacción que se produce en sectores empresariales sobre el programa económico que fue presentado el pasado día lunes. Natalie. El programa económico, pese a haberse presentado con casi un año de retraso y haberse propuesto 2 veces, ha convencido en gran medida a los gremios empresariales, que aseguran es el momento de arrimar el hombro al gobierno para recuperar el ritmo del país. Sin embargo, mostraron su preocupación en cuanto a cómo se ejecutará la receta económica, del papel a la práctica. Analistas coinciden en que las medidas presentadas por el presidente Lenín Moreno son un buen comienzo porque se desmarcan del modelo económico del anterior gobierno. Creo que ataca muchas áreas que hay que atacar, pero una buena parte las ataca o mal o insuficientemente. Entre las principales metas del programa económico está disminuir el déficit fiscal de 5.64% en 2018 a 2.47% en 2021. Sin embargo, para el economista Eduardo Valencia, esta cifra es irreal. Recalcó que el gobierno en su periodo ha crecido al 3%, que es una tasa cuestionable. Ninguno de los economistas serios del país admite que eso sea verdad. Partió de que el déficit fiscal es del 5.6% cuando todos sabemos que es más del 7%. Expertos financieros coinciden en que existen varios temas que son contradictorios dentro del programa económico. Por un lado, se habla de que se debe impulsar la productividad, pero suben los aranceles a los techos máximos. No es de ninguna manera aceptable decir que para precautelar la liquidez o la dolarización hay que pensar en subir aranceles, pues es un criterio absolutamente errado. El Ecuador necesita abrirse al mundo, y entonces cuando tú dices voy a subir los aranceles, estás haciendo lo contrario de abrirte al mundo, te estás cerrando. Cuando tú mantienes el ISD, no hay la alianza con el Pacífico. A criterio de Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el incremento de aranceles podría encarecer la producción y la competitividad de las exportaciones. Esto significa más impuestos
por el tema de los aranceles. Y como sabemos, los impuestos tienen doble efecto. Por un lado, le encarecen la vida a la gente y por otro lado, destruyen empleos. Al revisar el portal web de la OMC se evidencia que casi todas las partidas arancelarias han llegado al techo máximo. Hoy Ecuador es un país dolarizado de los más caros del mundo por culpa de los aranceles. De igual forma, analistas financieros mostraron su incertidumbre ante la promesa de disminuir en 1.000 millones anuales el tamaño del Estado, ya que en septiembre el gobierno prometió reducir el gasto corriente en 500 millones, pero no sucedió. Asimismo, para Pablo Lucio Paredes, esta medida resulta insuficiente. Eso acaba siendo en los 4 años 2-3% del PIB y como te decía, se necesita una reducción de 6, 7, 8 puntos del PIB. Alberto Acosta Burneo cuestiona que existe una ambigüedad entre las acciones para reducir el tamaño del Estado y las intenciones recaudatorias que se plantean. Son alrededor de 2.000 millones de dólares al año que esperan que aportemos del sector privado, mientras que la promesa de reducción de gasto público es de apenas 1.000 millones. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, Eduardo Valencia asegura que el mantener ese impuesto es una barrera al ingreso de dólares al país. No dijo que va a reducir el impuesto a la salida de divisas, dijo que lo va a hacer para un pequeño de grupos de exportadores siempre y cuando entregue más divisas al país. En realidad es un impuesto a la entrada de divisas. En otro sentido, el gobierno pondrá en práctica una estrategia integral para renegociar la deuda pública y la preventa de los contratos petroleros. Sin embargo, a juicio de Eduardo Valencia, si los organismos internacionales no ven un plan de pago real, difícilmente accederán al refinanciamiento. China se aseguró muy bien de cobrarnos tasas muy altas, onerosas, y obviamente la veo muy difícil que China quiera salirse de esas condiciones tan favorables para ellos. Bueno, suponiendo si viniese, implica que los organismos tendrían que presentar volúmenes muy grandes de crédito para sustituir los compromisos con China. Y lo que van a hacer los organismos es ver la situación económica del país, van a hacer una evaluación, una auditoría de las cuentas nacionales y difícilmente van a confiar en ellas. Una experiencia de lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando de memoria, es lo que acaba de hacer el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR. Una de las medidas del plan económico podría llegar a afectar a al menos 939.859 personas que tienen seguros de salud privados. Y es que entre la eliminación de los 5 beneficios tributarios del plan económico está el incrementar el 12% a los seguros y reaseguros, que por razones de política pública estaba con 0% de IVA. Para la Federación de Empresas de Seguros, el encarecimiento de las pólizas podría generar que las personas ya no contraten el servicio de seguros de salud privado, lo que pudiera colapsar la red de salud pública. Por lo tanto, se agravaría mucho más el problema actual, tanto en infraestructura para poder atender a toda esta gente y además de recursos, ¿no? Que conocemos que el sector público tiene un problema de financiamiento. Por su parte, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, mostró su apoyo al programa económico. Estamos planteando como sector empresarial que se estructure una mesa público-privada en este momento para avanzar en esa implementación. Una de las mayores incertidumbres de expertos económicos es sobre la viabilidad de la aplicación de este programa económico. Como acabamos de ver, señora ministra, en el tema que acabamos de plantear, los empresarios ven con satisfacción el programa, pero el tema de los aranceles resulta inadecuado. A ver, yo primero que nada debo decir que aparentaría este paneo, digámoslo así, sí, que se visualiza lo que es la opinión del Ecuador. No, es la opinión de algunos analistas claro, que sabemos que definitivamente desearían eliminar al Estado, por ejemplo, en su actuación, entrar a lo mejor en una privatización total, es decir, de un corte o de un pensamiento completamente en un polo, en un polo. Yo debo decirle sinceramente que por el contrario nosotros todos los registros que tenemos a nivel de lo que ha sido la aceptación del programa económico ha sido excelente. Yo lo catalogaría inclusive como un programa que ha unificado al país. Y no solamente unificado al país, sino que le ha abierto las puertas porque los criterios internacionales son excelentes. Ojo, ningún programa, ningún planteamiento va a tener el 100% de aceptación. Pero déjeme decirle que si usted monitorea y si como hemos monitoreado nosotros, la reacción no solamente de quienes tienen voz en la prensa, sino de quienes tienen voz en la calle en el día a día, se sorprendería de la aceptación que tiene y la credibilidad que tiene.
Y no solamente eso, sino en los sectores políticos y en los sectores económicos. Bueno, entonces los sectores empresariales señalan eso. partiría de que, sí, pero es mucho más allá, es mucho más allá. Es el sentido porque lamentablemente durante el periodo anterior o previo, los días previos, se hizo una campaña de modular o de un programa completamente de terror, ajeno. Porque iba a eliminar los subsidios, iba a aumentar el IVA, iba a aumentar el precio de la gasolina. Era escalofriante realmente, ¿no? Y entonces nada de eso ocurre. Y yo creo que el principio fue que se quedaron sin piso. Insisto, nadie ahora asume la responsabilidad de lo que dijeron. Ministra, pero ¿por qué el tema de los aranceles? A ver, me parece el tema que eso de los aranceles, nerviosismo. El tema de los aranceles es que una de las medidas, como insisto, es la eficiencia, y dentro de esa eficiencia está justamente lograr una base adecuada de valoración de ciertos elementos que se importan, o en general de la importación. Eso va a tardar durante un periodo de tiempo en lograr calcularse o lograr implementarse. Lo dijimos desde el principio, como una medida compensatoria y solamente por un corto plazo para equilibrar la recaudación en términos de lo que va a dar ese sinceramiento de valoración. Vamos a elevar hasta 375 subpartidas, ítems, ojo, ítems que no pueden ser ni materias primas, ni bienes de capital, y que tampoco sean, tengan discriminación de origen. ¿Y por qué digo hasta 375? Porque las 375 pueden ser evaluadas por el COMEX, y hay un último nivel de discusión en donde, dependiendo de los argumentos y dependiendo de la última valoración, se estime no se puede revisar, entonces reducir, porque no es prudente. No prudente, porque va en contra de cualquiera de estos principios que el presidente de la República lo ha señalado. Modo que, igual que el impuesto a la salida de divisas, usted anuncia que en el caso de los aranceles es momentáneo. Es momentáneo hasta ver cómo reacciona. Hasta que podamos cumplir con la con el verdadero objetivo, que es tener esa base de valoración correcta. Perfecto. ¿Sí? En el caso de yo les voy a comentar algo. La verdad es que a mí me sorprende que también de repente pues ya solamente cuando alguien, por ejemplo, lanza y dice que realmente el endeudamiento público debería ser pedido cada vez que a la Asamblea, cada vez que se necesite, pues me parece que quien no está en la onda y quien no está en la realidad no es el gobierno, sino realmente, perdóneme, pero Eduardo Valencia para mí se cayó. Se cayó en el sentido de que ¿cómo se le ocurre decir que un gobierno tiene que por cada empréstito pedir permiso autorización a la Asamblea? O sea, y entonces, por eso digo, de repente se cayó en todo. Pero lo que pasa es que también el sistema discrecional que se hizo en la administración anterior tampoco era adecuado. Pero entonces salimos de una irracionalidad para entrar a otra. Pero entonces, a ver, salimos de una irracionalidad para entrar a otra. Por eso, hay que ver qué fórmula se establece para controlar eso. Entonces, eso no puede ser. O sea, también, fíjese usted, una serie de comentarios que, mire, yo he llegado a una conclusión. El pueblo ecuatoriano tiene que comenzar... ¿Cuál es mi cámara? Porque le voy a hablar al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene que comenzar a distinguir entre lo que es una opinión ignorante o una opinión malintencionada. Hay esas dos posibilidades. Hay esas dos posibilidades. O no se conoce en o lo hace el con mala intención. caso de quienes hablan supuestamente con conocimiento de causa. Ok, ministra, vamos a una pausa y volvemos en un instante. Nuestra tercera y última parte del programa y queremos ganarle tiempo al tiempo, ministra, en el tema de la reducción del tamaño del Estado, que nos quedamos de alguna manera trunco. Usted anunció que esta semana, que se inicia el día de mañana, va a anunciar
¿Qué ministerios se eliminan? ¿Qué subsecretarías se eliminan? En fin, ¿bajo qué esquema está diseñado eso? Bueno, de alguna manera nosotros lo que pretendíamos, por respeto a la ciudadanía, es tener el tiempo suficiente. Siempre, mira, los tiempos se hacen cortísimos para entrar en más detalles, ¿no? Y vale la pena retomar algo que es importante de lo que se nos quedó de la parte pasada. Y es el hecho de la información de un supuesto aumento generalizado a lo que es el tema de seguros de salud. No es generalizado. El tema se va a tomar específicamente sobre valores de 150 para arriba. Lo cual excluye, presentaron 939, no, excluye a la mayor cantidad de esas personas. O sea, los que se van a ver afectados. Afectados son los de alto nivel. Entonces, cuidado. No es que la población y la ciudadanía va a incrementarse el 12% en aquellos que tienen una cobertura o un plan económico. Para nada. Y ojo, no solamente estoy hablando de la clase más vulnerable, estoy hablando inclusive, yo te diría, que de clase media alta. ¿Por qué? Porque este programa también tiene una gran diferencia, fíjate. Nosotros sí tenemos una tendencia a proteger al más vulnerable, pero no solamente al más vulnerable, sino a todo el que ha creído en el país, a todo el que está trabajando en el país. Es decir, nosotros tenemos una visión mucho más integral del tema. ¿Sí? En el caso de la reducción del tamaño del Estado, en el caso de la reducción ¿qué del tamaño concepto se va a manejar? Yo decía que por respeto a la ciudadanía que merece tener mayor detalle, dividimos en tres la presentación del programa. La primera parte, básicamente con el tema fiscal, del equilibrio fiscal. El martes 10, es decir, el siguiente martes, viene la explicación en detalle de todo lo que se va a hacer, no solamente en reducción del Estado, sino en optimización del Estado. Y la tercera parte, que es el siguiente martes, sería el martes 17, vamos a entrar en detalle con todo lo que tiene que ver con reactivación productiva. En el caso concreto de la baja, o mejor dicho, de la reducción del Estado, yo sí quiero dejar planteado un tema que aparentemente no se ha entendido bien. El tema no es eliminar al Estado. El tema es que el Estado tiene que hacer lo que le corresponde hacer con menores recursos, es decir, sin derroche. ¿Sí? Pero tampoco es el rol estelar que tenía el Estado en el gobierno de Rafael Correa. Vamos a hablar de eso. Eso es distinto a decir que el sector público no tiene o tiene que relegarse. Ahora, estás metiéndote con el tema ya y vámonos al siguiente factor que va a ser el 17 presentado. Que es el rol del sector privado. La economía, el motor de la economía. El motor de la economía tampoco necesariamente tenemos que decir que es netamente privado. ¿Y por qué? Porque evidentemente también el Estado tiene formas de aportar y de apoyar. Y hay cosas en las cuales lamentablemente siempre tendrá que apoyar y aportar. En el ámbito productivo muy poco o nada. Lo que no vamos a permitir es que se deje sin espacio al sector privado. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a reducir el tamaño del Estado y vamos a eliminar ciertos ministerios. Vamos a reducir aquello que esté de más o sobre gastos del Estado. Pero la tarea del sector público se mantiene. Se mantiene y tiene que cumplir. A mí me causa gracia, y lo decía en el intermedio, que analistas del mismo pensamiento, por un lado, como que se dividen la tarea, ¿no? ¿No, verdad? Entonces, por un lado dicen, uy, ya ven, van a pasar burócratas de un lado para otro. Y por otro lado dicen, uy, ya ven, van a sacar a todos los burócratas y ¿qué va a pasar con el empleo, no, verdad? Pues yo les digo lo siguiente. En primer lugar, la reducción del Estado, lo van a ver el día martes. Está dirigida fundamentalmente a aquellos puestos altos de libre remoción. ¿Sí? Fundamentalmente está ahí. Por eso se habla también de la reducción de los asesores. El efecto que está calculado de reducción anualmente incluye las necesarias liquidaciones que en determinado momento tendrán que hacer para aquella parte, pequeña parte que tenga que eliminarse, o porque esté duplicado o no. ¿Por qué? Porque la reforma incluye no solamente eliminación, en algunos casos también incluye la eliminación de la libertad administrativa que tengan y pasan a ser dependientes administrativamente de otros. Entonces,
los equipos de trabajo se duplican y ya no van a ser necesarios. Ahora, desde el punto de vista del Estado, lo que nosotros, como para preguntarles a la otro lado, a los que se dividen del otro lado, ¿no, verdad? Lo que nos interesa es generar alternativas de programas, alternativos de empleos, digámoslo así, para efectivamente evitar... nosotros tenemos una sensibilidad muy fuerte. Para nosotros, una persona que salga del esquema laboral es una familia que sufre. Entonces sí queremos de alguna manera entrar en la búsqueda de opciones para poder mitigar. Y las alianzas... Y adicionalmente, en la medida en que estimemos que hay mayores posibilidades de reactivación de la economía, evidentemente habrán también mayores plazas de trabajo. ¿Alianzas público-privadas, por ejemplo? Fíjese que yo no le llamo alianzas público-privadas, yo le llamo alianzas entre el sector público y el sector privado. ¿Y por qué? Porque de repente a veces se toman esquemas predeterminados que tienen condicionantes o formas específicas de hacer que a lo mejor no le conviene al país. Por ejemplo, y entonces ahí hay un gravísimo o un riesgo muy alto, que las asociaciones públicos-privadas se conviertan en un manto de lo que en realidad es la privatización. Ah, bueno, entonces, y privatizar nada. Y entonces no es así el tema. El tema o el concepto básico que nosotros defendemos es que puede haber un trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector público. ¿Y eso qué significa? Asumir los riesgos por igual y asumir las ganancias por igual. Por ejemplo, el peaje en las carreteras, ministra. Es que... Puede ser. Por decir algo. O sea, una de las cosas que hemos planteado es que tenemos que evaluar las distintas formas. Lo que no puede ser es que ese contrato de peaje garantice al sector privado una ganancia cargándole todo el riesgo al Estado. Claro. A eso me refiero cuando digo que el tipo de alianzas público-privadas entre el sector público y el sector privado que busca el gobierno nacional es que comparta los riesgos y que comparta las utilidades. Pero usted el martes va a anunciar la reducción o la eliminación de ministerios. A lo mejor no solamente yo, a lo mejor van varios a anunciar, el tema, ¿no, verdad? Y para ponernos ya al próximo martes, al siguiente martes, en el afán de ver cuál es el rol del sector productivo, las exportaciones tienen un rol fundamental. ¿Usted es partidaria, por ejemplo, de incorporarnos a la Alianza del Pacífico? Yo creo que se tiene que medir realmente cuáles son las ventajas y desventajas que podría ocasionar esto. Me parece que el Ecuador está, y dada la situación del mundo entero, está en una posición de responsabilidad de evaluar a qué asiste y a qué no asiste, o si asiste a todos. A todos. Que es otra de las opciones. Que es otra de las opciones. Lo cual es un acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo con México, yo siempre he sido partidaria, y lo dije desde hace mucho tiempo atrás, he sido partidaria de que este es el momento de abrir los abanicos. O sea, este es el momento de aprovechar todas las opciones internacionalmente. Creo que la historia nos ha dado para que nosotros nos preocupemos por las condiciones que nos imponen. A lo mejor es el momento de que el resto se preocupe de qué es lo que queremos nosotros. Y eliminar, reducir, para hablar en estos términos de economía, los prejuicios. De modo que señalar que este es un programa neoliberal. A ver, si neoliberal es decir que todos los flujos de exportación entren, si neoliberal es decir que no queremos privatización, una participación si la neoliberal es decir, bueno, pues que póngame la etiqueta, ¿no? Si mañana a alguien se le ocurre que eso no es neoliberalismo, sino comunismo, no importa. Mire, a mí las etiquetas me tienen sin cuidado. Y a esta altura del partido, déjeme decirle que lo peor que uno puede ponerse es etiquetas. Aquí lo que se necesita es compromiso. Aquí lo que se necesita es análisis de qué es lo que necesita el país. En ese edificio de la plataforma financiera, ¿se siente atrapada, presa? No, me siento incómoda, sí, ¿no? Porque yo trabajo, como es edificio inteligente, se apaga la luz a las 7 de la noche, y yo trabajo, si es necesario, hasta el siguiente día. Así que ya hemos podido solucionar el tema. Pero no es bonito, ¿o sí es bonito? Mire, la verdad es que mientras yo tengo un escritorio donde analizar la situación, donde poder aplicar los conocimientos sin que estos sean recetas predeterminadas, sino que sean caminos para que en la realidad ecuatoriana yo pueda tomar decisiones,
no me molesta mucho. Muchísimas gracias, ministra, por su comparecencia de esta noche. María Elsa Viteri, ministra de Economía y Finanzas, para hablar sobre algunos de los elementos que contiene el programa económico que ha sido presentado por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Gracias por atender esta entrevista, este diálogo. Felicidades, Ecuador. Gracias a usted.